Si ya estamos felices de encontrar unos cuantos pesos que olvidamos en los bolsillos, imagínate toparte con 13 millones de dólares en un lugar donde jamás lo esperarías. Eso es exactamente lo que le pasó a un grupo de mineros de diamantes trabajando en el desierto de Namibia. En 2008, encontraron este tesoro increíble dentro de un naufragio que ocurrió hace más de 500 años. Y la historia detrás de este barco abandonado está llena de misterios. Todo empezó en 1533, cuando los portugueses construyeron este barco comercial especial. Se creía que este modelo era parte de una nueva clase de embarcaciones que eran más grandes, más eficientes y más resistentes que las anteriores. Portugal realmente necesitaba eso, ya que estaban dominando el comercio por todos los mares en ese momento. Así que el propósito principal de este barco era apoyar esas expediciones de larga distancia durante esta era súper próspera. El 7 de marzo, los portugueses decidieron probar su impresionante barco nuevo. Y en ese fresco día de primavera, grandes embarcaciones navegaron por el río Tajo hacia el Atlántico, con las banderas ondeando y telas coloridas colgando de sus altos mástiles. Ahí se fueron, dejando Lisboa, la capital de Portugal, y dirigiéndose hacia el oeste de India. Al menos, eso es lo que piensan los investigadores, ya que era una ruta bastante común para ellos en ese entonces. La mayoría de las veces, los portugueses buscaban especias. A principios del 1500, era bastante difícil encontrar cosas como canela, jengibre, clavos, pimienta negra y cúrcuma en Europa, así que tenían que ir a India por ellas. Desafortunadamente, uno de los barcos nunca llegó a su destino final. De hecho, para desesperación de la corte portuguesa, esta embarcación desapareció por completo, sin dejar rastro del naufragio. Y nunca encontraron a ninguna de las aproximadamente 300 personas a bordo. ¿Será que se desviaron tanto del rumbo que terminaron en las Américas o en alguna isla en el camino? Bueno, todo era posible. Y el barco, junto con el misterio de su desaparición, se volvió legendario. Adelantémonos más de 500 años hasta 2008. Los mineros de diamantes estaban haciendo lo suyo en una costa cerca de Oranjemund, cuando empezaron a encontrar cosas raras mientras excavaban, como pedazos de metal, madera e incluso objetos extraños que parecían tubos de bronce. Eso definitivamente era raro, así que llamaron a un arqueólogo para averiguar qué estaba pasando. Cuando llegó el arqueólogo, notó todo tipo de pedazos extraños y piezas viejas esparcidas por ahí. Poco a poco, empezó a identificar esas cosas. Primero, colmillos de elefante. Luego, una pieza de artillería de 500 años. De repente, cayó en cuenta. Esto definitivamente era un naufragio. Pero lo que el arqueólogo no se dio cuenta en ese momento, era que este naufragio resultó ser uno de los más importantes jamás encontrados. En ese entonces, no fue nada fácil convencer a la compañía minera de que los arqueólogos tenían que seguir explorando el sitio. Pero por suerte lo lograron, porque al 6º día de búsqueda, encontraron un tesoro. Y, literalmente, llenaron sus sombreros con más de 11 kilos de una mezcla de monedas de oro españolas y portuguesas. Resulta que este viejo barco abandonado estaba cargado con oro, estaño, colmillos de marfil y más de 18.000 kilos de lingotes de cobre cuando tuvo su trágico y acuático final. De hecho, los especialistas creen que los lingotes de cobre jugaron un papel clave en mantener el naufragio tan bien conservado. La primera razón es medio obvia. Los lingotes de cobre pesaban todo hacia abajo, manteniendo los restos del naufragio en el fondo del océano. Y eso fue genial, porque 5 siglos de tormentas y olas se habrían llevado todo. Pero los lingotes de cobre también fueron importantes por otra razón. Los peces y otras criaturas marinas podrían darse un festín con madera, sacos de yute y zapatos de cuero. Pero el cobre realmente les quita el apetito, lo que significa que muchas cosas sobrevivieron esos 500 años en el fondo del mar, cuando realmente no deberían haberlo hecho. Así que sí, contra todo pronóstico, el tesoro se conservó, y en excelentes condiciones. El oro se veía brillante e intacto. Aunque es imposible probar sin lugar a dudas que acababan de encontrar la legendaria embarcación portuguesa, toda la evidencia apunta a que sí, la encontraron. Una pieza de evidencia viene de un antiguo libro portugués, que dice que entre 1525 y 1600, 21 barcos se perdieron camino a India. Y uno de ellos de hecho se hundió en algún lugar cerca de Namibia, perdiéndose en la vuelta del Cabo de Buena Esperanza.
Bingo. Desde ese momento, los expertos han estado revisando los restos, midiendo, fotografiando y escaneando el sitio milímetro por milímetro con un escáner láser tridimensional de alta tecnología. Su objetivo era descubrir qué le pasó a este barco, o al menos acercarse a la verdad. La primera pregunta que tenían que responder era: ¿por qué estaba este barco tan cerca de la costa de Namibia? Estamos hablando de grandes marineros que probablemente sabían que ese tramo de costa era famoso por sus tormentas y niebla. ¿Qué pasó entonces? Parece que unos 4 meses después de su gran partida de Lisboa, la flota fue golpeada y dispersada por una enorme tormenta. Así que la explicación más probable es que la combinación de mal clima y carga pesada obligó al capitán a encallar el barco a propósito. Según una teoría, soltó las anclas delanteras y lentamente varó el barco. Luego golpeó una roca submarina en las olas, se volcó con las grandes olas, y todos los intentos de liberarlo fallaron. Empezó a desarmarse, comenzando por la estructura superior. En ese momento, el cofre del tesoro cayó de la cabina del capitán y se hundió hasta el lecho marino. Eventualmente quedó aplastado y atrapado, pero también estuvo protegido por un gran pedazo del costado del barco que se rompió cuando el casco se desarmó. Ok, pero ¿qué pasó con la gente a bordo? Las tormentas de invierno en la costa de Namibia pueden ser brutales, con vientos de más de 130 kilómetros por hora y olas enormes, haciendo casi imposible llegar a la orilla. Pero si la tormenta se calmó en algún momento, es posible que el naufragio tuviera sobrevivientes. O sea, sí encontraron algunos huesos de dedos de pie humanos, sugiriendo que al menos una persona no lo logró. Pero estos fueron los únicos restos humanos que se recuperaron. Tampoco encontraron muchas pertenencias personales, lo que lleva a los arqueólogos a pensar que la mayoría de la gente a bordo probablemente llegó a tierra, a pesar de que el barco se desarmó. Pero no podemos decir que esto fue un final feliz. Sí, la mayoría podría haber sobrevivido al naufragio, pero terminaron en uno de los lugares más duros de la Tierra, un tramo vacío de arena y matorrales por cientos de kilómetros. Era invierno, así que tenían frío, estaban mojados y exhaustos sin esperanza de rescate. Nadie sabía que estaban vivos o dónde encontrarlos. Además, ningún barco probablemente pasaría por ahí, ya que estaban lejos de las rutas usuales. Regresar a Portugal parecía imposible. Después de la primera ronda de exploración, los investigadores encontraron que los restos del barco estaban esparcidos en 3 grandes secciones a lo largo de la costa de Namibia. Al final, se recuperaron más de 40 toneladas de carga del sitio, y se encontraron y catalogaron miles de diferentes artefactos, incluyendo plomo, estaño, textiles e incluso algunos instrumentos astronómicos. Así que tal vez te estés preguntando, ¿quién se quedó con el oro? Solo diré que no fue para los mineros ni los arqueólogos. Según los investigadores involucrados, cada moneda fue entregada al gobierno de Namibia. Después de todo, ese es el procedimiento usual para barcos aleatorios encontrados en la playa. Pero este caso no era tan simple porque hay una excepción a esta regla. Si el barco encontrado es un barco estatal, el país que lo posee tiene derecho a recibir el tesoro. En otras palabras, todo lo que encontraron dentro de esta vieja embarcación abandonada, en realidad le pertenecía a Portugal, sin importar que todo pasó hace siglos. Pero los líderes portugueses aparentemente permitieron que Namibia se quedara con todo. Los barcos de Nemi eran embarcaciones enormes, construidas por los romanos hace más de 2000 años, con pisos de mármol, mosaicos coloridos e incluso plomería para baños lujosos. A diferencia de los barcos típicos de su época, usados para transporte o batallas, estos eran verdaderos palacios flotantes. Pero los barcos de Nemi no eran solo proezas de ingeniería y lujo romano. Su historia es increíble. Perdidos, encontrados y perdidos de nuevo. Estas naves se convirtieron en el centro de una saga misteriosa que ha desconcertado a los historiadores durante siglos. Lo primero extraño sobre ellos tiene que ver con dónde los encontraron. Estos enormes barcos de madera yacían en el fondo del lago Nemi, un lago volcánico de aguas tranquilas ubicado a unos 30 kilómetros al sur de Roma. Durante siglos, los pescadores locales sabían de los naufragios y se dice que se aprovechaban de eso. Usaban ganchos para sacar piezas y artefactos de los barcos de Nemi
y los vendían en los mercados. Eso continuó hasta 1446, cuando algunos nobles decidieron que ya era suficiente y comenzaron a investigar las leyendas sobre los barcos de Nemi. Se dieron cuenta de que no era solo un cuento. Ambas naves estaban a unos 18 metros de profundidad en el lago, y desde ahí, el misterio solo creció. Si lo piensas, 18 metros no es tan profundo, y el lago Nemi es bastante pequeño. Solo 1,5 kilómetros de ancho y unos 30 metros de profundidad. Entonces, ¿por qué construir barcos tan enormes en un lago tan pequeño? No tiene mucho sentido, especialmente cuando descubrimos quién los construyó. El emperador romano Calígula. Ya sabes, el conocido por ser uno de los líderes romanos más crueles e impredecibles. Pero algo en lo que casi todos coinciden era su gusto impecable por todo lo extravagante. Calígula gastaba dinero como loco. Se asume que agotó todo el tesoro imperial en un año, con festivales lujosos, banquetes y consintiendo animales. Sí, supuestamente alimentaba a su caballo favorito con avena mezclada con hojuelas de oro. En fin, amaba el exceso. Entonces, ¿por qué construyó 2 barcos enormes en un lago tan pequeño? Los expertos creen que Calígula pudo haberlos construido ahí por la conexión del lago con Diana, la diosa de la caza, la luna y la naturaleza, a quien se veneraba en un santuario en la orilla norte del lago. Por cierto, Nemi es un nombre moderno que vemos en los mapas actuales. Los romanos llamaban al lago Speculum Dianae, que significa espejo de Diana. Así que es posible que Calígula lo viera como el lugar perfecto para esconderse y anclar sus barcazas de placer. Quería palacios flotantes extravagantes, y eso fue exactamente lo que obtuvo. La Prima Naya, que significa primer barco, era una embarcación enorme de unos 70 metros de largo. Es casi tan grande como el avión de pasajeros más grande de hoy, el Airbus A380. El casco estaba dividido en 3 secciones, con la parte trasera más ancha y la delantera más angosta. Tenía 2 grandes estructuras en cada extremo, conectadas por escaleras y pasillos, dándole al barco un aspecto peculiar, único en la antigüedad. La segunda nave, o segundo barco, era aún más grande. Estaba en aguas más profundas y más lejos de la orilla, lo que dificultaba el acceso, pero también ayudó a preservarlo mejor. El barco medía 73 metros de largo y 24 de ancho, con una especie de edificio atrás y uno más pequeño al frente. Aunque las estructuras faltaban cuando descubrieron el barco, la disposición de las cubiertas dejaba claro que existieron. Estos barcos eran absolutamente increíbles. Fueron construidos con los mejores materiales. Mosaicos elaborados formaban los impresionantes pisos llenos de color, y el mármol de alta calidad añadía un toque de elegancia y lujo a los interiores. Los barcos también tenían 10 filas de remos, baños, galerías, salones e incluso jardines con viñedos y árboles frutales. Sí, jardines en un barco. Calígula claramente quería que fueran su propio paraíso privado. Se dice que hacía fiestas desenfrenadas a bordo, donde su mal comportamiento no tenía límites, incluyendo relaciones escandalosas con las esposas de sus generales y senadores. Estos barcos definitivamente fueron diseñados para impresionar, mostrando no solo la riqueza y el poder del emperador, sino también las increíbles habilidades técnicas de los ingenieros romanos. La evidencia sugiere que las naves tenían tecnologías que creíamos no se habían desarrollado hasta después. Tenían sistemas de plomería avanzados, y algunas fuentes sugieren que incluso tenían agua corriente. Hay evidencia de tuberías de bronce y drenajes de plomo, lo cual es una locura para barcos del siglo I. Otra cosa es que las vigas de madera estaban cubiertas de plomo para alejar a las bromas, esos pequeños moluscos famosos por hacer túneles y digerir la madera. Pero los esfuerzos de los ingenieros fueron algo inútiles en este caso, ya que las bromas no viven en agua dulce. También hay una teoría de que uno de los barcos tenía una plataforma giratoria. Aún no sabemos su propósito exacto, pero pudo usarse para la presentación rotativa de una estatua, probablemente de Diana, o para entretenimiento, como invitados disfrutando su comida mientras giraban lentamente admirando la vista. ¿Quién sabe? Todos estos hallazgos han llevado a los expertos a creer que los barcos fueron construidos principalmente para recreación o rituales antiguos, o tal vez ambos. Básicamente, el verdadero propósito de los barcos de Nemi sigue siendo un misterio, porque no hay documentación histórica sólida al respecto. Ahora, aunque estos barcos eran maravillas tecnológicas, no duraron mucho. Solo estuvieron en uso alrededor de un año antes de que terminara el reinado de Calígula.
Con el tiempo los barcos fueron dañados, llenados de piedras y hundidos en el fondo del lago Nemi. Esto nos trae de vuelta a la historia de su descubrimiento. En 1929, los líderes de Italia decidieron drenar el lago para rescatar los barcos. Así que bombearon unos 20 metros de agua. Tomó años sacarlos del lodo. Pero el segundo barco finalmente fue recuperado en 1932. Durante la excavación, los arqueólogos encontraron muchos artefactos valiosos de los naufragios. Poco a poco, enormes anclas, decoraciones de bronce y estatuas de mármol surgieron de las profundidades, junto con elegantes anillos para remos, juntas de bronce y tejas de cobre. El costo de estos barcos debió ser astronómico. Recuperar los recuerdos y artefactos de la época romana era muy importante entonces, así que sacar los barcos del lago fue un gran triunfo para Italia. En 1936, decidieron construir un museo para exhibir los naufragios, pero su historia dio un giro trágico. Como probablemente sabes, esa fue una época muy afectada por conflictos globales, e Italia no fue la excepción. En 1944, un incendio estalló en el museo, destruyendo los barcos y todo el contenido arqueológico. Bueno, quizá nunca sepamos con certeza quién inició el fuego, pero sí sabemos que los barcos antiguos más grandes jamás descubiertos se perdieron en él. Solo sobrevivieron algunas piezas de bronce, unas maderas carbonizadas y otros artefactos guardados en Roma. Pero como el ave fénix, las naves resurgieron de las cenizas gracias a mucho trabajo de reconstrucción. Después de la restauración, el museo en Nemi fue reabierto en los años 50. Si alguna vez lo visitas, quizá puedas ver parte de un piso de mosaico verde y rojo, de uno de los barcos que, curiosamente, se perdió en algún momento y se usó como mesa de centro en un departamento de Nueva York por más de 50 años. Con todos los giros trágicos en la historia de los barcos de Nemi, ¿quién sabe? Tal vez aún hay piezas de estos palacios flotantes escondidas en diferentes partes del mundo. ¿Qué hace un barco en medio de un desierto? Esperarías encontrar una embarcación marina más cerca de la costa. Esta es la pregunta que los arqueólogos se hicieron durante décadas. En 1988 hubo una tormenta cerca de uno de los sitios arqueológicos más importantes del antiguo Egipto. Una estructura de madera emergió de la arena. Había sido ahuecada por las termitas. Los científicos estaban decididos a resolver el misterio. En el año 2000, comenzaron a excavar el sitio cerca de Abidos. Un equipo estadounidense de expertos pronto descubrió un barco que medía 21 metros de largo. Y no estaba solo. En total, había 14 barcos reposando ordenadamente uno al lado del otro. Era imposible desenterrar por completo los barcos debido a su mal estado. Por suerte, la madera estaba bien conservada para obtener una muestra. Los análisis revelaron que los barcos tenían alrededor de 5.000 años de antigüedad, la flota más antigua en la historia humana hasta la fecha. La época de su construcción precede a las pirámides de Giza por medio milenio. Cada barco de la flota reposaba en una bóveda que se adaptaba a sus dimensiones. La sala tenía un tercio del tamaño de una cancha de tenis. Tenía muros de ladrillo de barro que presentaban más de 120 dibujos de barcos. Los antiguos egipcios los grabaron en paredes encaladas que estaban excelentemente conservadas. Los científicos han conocido estas misteriosas cámaras desde hace más de un siglo. Un arqueólogo británico, Arthur Weigall, se topó con una estructura extraña al oeste del río Nilo. Su equipo logró vislumbrar las paredes interiores. Lamentablemente, una sección del techo colapsó, por lo que tuvieron que cancelar la exploración. Los investigadores abandonaron el sitio, pero su ubicación permaneció en los mapas. La posición de los barcos primero llevó a los científicos a pensar que descansaban sobre un banco del poderoso Nilo. Pero había un problema con esta teoría. Hoy en día, el río fluye casi 11 kilómetros al oeste de Abidos. Estudios adicionales del terreno circundante mostraron que el Nilo no cambió su curso a lo largo de la historia. Además, si los barcos flotaran cerca de un muelle, estarían en posiciones inestables. Los 14 barcos de Abidos estaban perfectamente paralelos entre sí. Solo había una conclusión posible. Alguien los había colocado intencionalmente de esa manera, con mucho esfuerzo.
Cada barco tenía espacio suficiente para 30 remeros. Estas embarcaciones podían flotar, no eran modelos. Pero los académicos aún no saben si realmente navegaron por algún cuerpo de agua en el antiguo Egipto. Esto no disminuye la importancia del hallazgo. Anteriormente, los arqueólogos solo encontraron modelos a pequeña escala. Solo en la tumba del rey Tutankamón había 35 modelos de barcos. Durante mucho tiempo, estas figurillas fueron las únicas pistas sobre cómo eran las embarcaciones del antiguo Egipto. El diseño de los barcos confirma que eran auténticos. Son los ejemplos más antiguos que se conservan de barcos construidos. Los pueblos de antes construían embarcaciones primitivas ahuecando grandes troncos de árboles. La alternativa era usar juncos que eran atados entre sí para formar una balsa. Los barcos de Abidos tenían tablones amarrados juntos. Este fue un avance significativo en la construcción naval. Durante su época, los barcos debieron parecer impresionantes. La madera era una mercancía valiosa en ese tiempo. No había madera en el desierto. El cedro tenía que ser importado desde el Líbano. La única persona que podía permitirse tal lujo era el faraón. Estudiar la zona alrededor de la antigua flota proporcionó más respuestas. Los científicos descubrieron una estructura de adobe donde los egipcios adoraban al faraón. La fecha aproximada de construcción coincide con la de los barcos de madera. Los mismos ladrillos con los que se construyó este edificio se utilizaron para revestir la flota. En el momento de su construcción, las salas donde estaban almacenados tenían un techo. Esa es la sección que los arqueólogos encontraron a principios del siglo XX. Al igual que las momias en ataúdes, estas magníficas naves descansaban dentro de espléndidas bóvedas. El exterior de estas salas también era impresionante. Las paredes exteriores originalmente tenían un revestimiento de piedra caliza blanca. Reflejaba la luz del sol. Bajo el sol del desierto, la estructura que albergaba los barcos debía brillar desde kilómetros de distancia. Los constructores del antiguo Egipto usaron la misma técnica para cubrir las pirámides 500 años después. Hoy en día, su superficie se ve irregular, pero no siempre fue así. Cuando fueron construidas, las pirámides tenían una capa superior de fina y blanca piedra caliza. Su superficie era suave y brillaba a la luz del sol. En lugar de tener escalones, la capa exterior de las pirámides era más bien una rampa lisa. Los arqueólogos se quedaron con una última pregunta. ¿Qué faraón poseía la flota? La respuesta estaba a solo 1,5 kilómetros del sitio. Allí descansaba la tumba de un faraón de la quinta dinastía, Sesostris III. Su época y estilo de construcción coincidían con los de las cámaras con barcos. El final de su reinado podría explicar cómo los barcos terminaron en medio del desierto. El faraón probablemente falleció en el norte de Egipto. Luego, su cuerpo fue transportado por el Nilo hasta Abidos en una maravillosa procesión de barcos decorados. Los barcos fueron posteriormente dejados en cámaras cerca del lugar de descanso final de su propietario. Esto tenía un significado simbólico. En el sistema de creencias de los antiguos egipcios, los barcos desempeñaban un papel clave. Su deidad suprema era Ra. Él viajaba por el cielo durante el día en forma del sol. Durante la noche, navegaba por el inframundo en una barca solar. El faraón se identificaba con Ra. Por eso necesitaba barcos en el más allá. Esa era la única forma de regenerarse, así como el sol sale todos los días por el horizonte. Esta creencia existió durante miles de años. El faraón más famoso, Keops, también tenía un barco. Los científicos lo encontraron en 1954 junto a su pirámide en Giza. Es unos 4 siglos más joven que la flota de Abidos, pero el barco de Keops era casi 2 veces más largo. La Gran Pirámide de Giza y la tumba de Tutankamón son 2 de los hallazgos arqueológicos más famosos de Egipto. Pero hay muchos más secretos ocultos bajo las interminables arenas del desierto del Sahara. En 2020, los arqueólogos encontraron una ciudad perdida allí. La han catalogado como el descubrimiento más importante desde la tumba de Tutankamón en 1922. La ciudad de Atón tiene unos 3.000 años.
Los historiadores esperan que les brinde una visión única de la vida cotidiana de los antiguos egipcios. El famoso arqueólogo y egiptólogo Zahi Hawass proclamó el sitio como una ciudad dorada perdida. Atón se encuentra a unos 500 kilómetros al sur de la capital de Egipto, El Cairo. Está cerca del famoso Valle de los Reyes. Los arqueólogos encontraron primero secciones de muros de adobe que se extendían en todas las direcciones. Descubrieron habitaciones con... A principios del siglo XX, en algún lugar de la costa de África Occidental, un buque de vapor alemán abandonaba el puerto. De repente, el tiempo empeoró. El barco entró en una espesa niebla y terminó encallado en un banco de arena cercano a la costa. Por suerte nadie resultó herido e incluso pudieron salvar su preciada carga. Pero el barco quedó atrapado en la arena para siempre. Y no estaba solo. Casi toda la costa occidental de Namibia se llama Costa de los Esqueletos. Si el nombre suena aterrador, es porque lo es. Esta línea de playa de 1570 kilómetros de largo es uno de los lugares más peligrosos de la Tierra. Las tribus bosquimanas creen que su deidad suprema hizo esta tierra cuando estaba enfadada. Los portugueses fueron los primeros europeos que pisaron Namibia en el siglo XV, y por supuesto tampoco les gustó la Costa de los Esqueletos. Los exploradores portugueses pensaban que en esta tierra estaban las puertas del inframundo. Aquí es donde el desierto del Namib se encuentra con el océano Atlántico. Puede que sea peligroso, pero también es precioso, y además está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Si la Costa de los Esqueletos tuviera un director de relaciones públicas, renunciaría al cargo el primer día de trabajo. La zona no es precisamente apta para turistas, debido a su geografía y su historia. Bajo la arena y las olas hay una corriente marina secreta que acecha a los navegantes desprevenidos. Se llama Corriente de Benguela. Fluye a lo largo de la costa de África. Esta parte del Atlántico es rica en vida marina, pero en la costa el ambiente es bastante poco amigable. El desierto del Namib tiene un clima muy árido y es una de las regiones más secas de la Tierra. Y esa vida marina que acabo de mencionar son tiburones, 11 especies para ser exactos. Y sí, incluso el gran tiburón blanco aparece de vez en cuando. Hasta ahora tenemos un paisaje desértico, fuertes corrientes y tiburones. Definitivamente no es un lugar para pasar un día de picnic junto a la playa. Pero si alguien llega a la Costa de los Esqueletos, ¿se dará cuenta de que está en peligro? No te preocupes, lo sabrá. La playa está plagada de naufragios de todos los tamaños y formas. ¿Recuerdas el barco alemán que mencioné al principio? Su enorme y oxidada popa sobresale en la arena del desierto. Hay unos 500 naufragios en total esparcidos por la costa. Desde galeones portugueses con siglos de antigüedad hasta barcos que llegaron aquí en el siglo XXI. Un pesquero llamado Seila India se soltó de su cable de remolque en 2008 y terminó en la Costa de los Esqueletos. Bueno, no se escapó solo, tuvo algo de ayuda de los elementos. Pero es mejor ser una atracción turística en una playa que terminar destrozado y convertirse en chatarra. Allí es a donde el remolque se dirigía en realidad. Pobrecito. El habitante más famoso de la Costa de los Esqueletos es el Dundee Star. Este carguero británico encalló aquí en 1942. La enorme operación de rescate que siguió revela por qué esta zona es tan peligrosa para los marineros. Los rescatistas consiguieron salvar a toda la tripulación y a los pasajeros, pero a un alto precio. En el proceso se perdieron un avión y un remolcador. El último de los rescatistas tardó 2 meses en regresar a Ciudad del Cabo, Sudáfrica. ¿Por qué? Un vistazo al mapa de la región revela la razón. Existe un interminable mar amarillo, la arena. Aquí hay muy pocas carreteras, así que es difícil llegar a la Costa de los Esqueletos por tierra. También hay obstáculos legales. Se necesita un permiso especial para transitar por esta zona. Pero los esqueletos del nombre no solo se refieren a barcos, también representan huesos de animales. La mayoría pertenecían a ballenas y focas. Muchos animales se han adaptado a este hábitat, así que leones y hienas recorren las costas en busca de comida. Bueno, ahora también tenemos leones hambrientos, como si los tiburones no fueran suficientes. Otros animales con residencia temporal en la Costa de los Esqueletos son elefantes, guepardos, leopardos y jirafas.
En 1971 las autoridades namibias crearon aquí un parque nacional, pero salvo por los surfistas que buscan un subidón de adrenalina, no recibe muchos visitantes. Se entiende por qué. El desierto del Namib es el más antiguo del mundo y tampoco es muy turístico. Quienes viajen a la región deben llevar protector solar y una chaqueta de invierno. Una combinación extraña, ¿verdad? Bueno, no tanto si se piensa que durante el día las temperaturas se disparan por encima de los 45 grados centígrados. Por la noche, la temperatura del aire desciende por debajo del punto de congelación, es decir, 0 grados. Menuda montaña rusa climática. Y ese no es el peligro final. Sí, hay más. ¿Recuerdas cómo se perdió aquel barco alemán en la espesa niebla? No fue un hecho aislado. Debido al clima de la región, la niebla aparece con frecuencia. Los marineros deberían taparse los oídos, pero esta niebla es buena para la fauna. Es su única fuente de agua en el desierto del Namib. Los reptiles y mamíferos se han adaptado a este duro clima y utilizan la menor cantidad de agua posible. Arenas movedizas, niebla espesa, fuertes corrientes, leones y tiburones. No es lo que se suele poner en los folletos turísticos. Pero la Costa de los Esqueletos no es la única playa del planeta en la que no querrías pasar tus vacaciones. Te llevaré a Cape Tribulation, en Australia. La zona abarca unos 48 kilómetros cuadrados en el noroeste del continente, pero no es seca como la Costa de los Esqueletos. Forma parte de la selva tropical de Daintree. Aquí es la selva y no el desierto la que se encuentra con el océano. La playa de Cape Tribulation parece sacada de una postal, pero las apariencias engañan. ¿Australia? ¿Otra vez tiburones? No, aquí te esperan cocodrilos si decides darte un chapuzón en el mar. Son cocodrilos de agua salada, a los que se llama saltis. Es un bonito apodo para un reptil tan peligroso. Pero no están solos. La fauna parece tener un problema con los visitantes. De octubre a junio, las aguas que rodean Cape Tribulation se llenan de medusas de caja, también llamadas avispas de mar. Su veneno afecta al sistema cardiovascular humano. Si un nadador es tocado por una medusa, no tendrá tiempo de llegar a tierra para pedir socorro. El vinagre ayuda a neutralizar la picadura, por lo que conviene llevar una botella de repuesto en el equipaje. Los cocodrilos y las medusas suenan peligrosos, pero hay otro animal del que debes cuidarte. Se trata del jabalí. Puede sonar gracioso, pero no te reirás cuando te persiga uno por la playa. En Australia viven 21 millones de jabalíes. Son activos sobre todo de noche, lo que aumenta aún más el peligro de que uno de ellos se lance sobre ti en la oscuridad. La mejor defensa es correr en círculos. Los jabalíes no cortan bien las esquinas. Probablemente por eso no son muchos los que se dedican a las carreras. Cape Tribulation te tiene reservado un último peligro y no es un animal. Aquí hasta los árboles conspiran contra los visitantes. El árbol urticante tiene ese nombre por una buena razón. Si intentas agarrar una de sus hermosas bayas rojas, se defenderá. Sus púas son como pequeñas esquirlas de cristal. El efecto desagradable que producen en la piel dura un mes. Luego está el arbusto de la espera. Pero, ¿quién llama así a estas especies? Esta larga enredadera tiene pinches que te agarran y no te sueltan. Son tan fuertes que pueden tirar a un humano de un caballo. Tendrás que esperar a que alguien pase y te salve de este espinoso asaltante. Si estabas a punto de tachar esta playa australiana de la lista de vacaciones, espera un momento. Como marinero experimentado y primer hombre en navegar sin escalas por su cuenta alrededor de Norteamérica y Sudamérica, Matt Rutherford ha visto muchas cosas durante sus travesías, pero sin duda se destaca lo que presenció en 2013 mientras navegaba por las aguas del Atlántico con su colega. A unos 1.300 kilómetros de la costa de las Bermudas, no muy lejos del famoso Triángulo de las Bermudas, observaron un barco que parecía moverse solo. Las velas no estaban izadas y el motor no funcionaba. Los marineros decidieron comprobar si había alguien que necesitara ayuda a bordo, así que se acercaron al misterioso barco. Una vez allí, se dieron cuenta de que no había ni un alma viva a bordo. Rutherford empezó a grabar para documentar su descubrimiento. El barco parecía tan abandonado que esperaban encontrar cosas terroríficas en su interior, pero eso no detuvo a Rutherford en su búsqueda.
La nave, que resultó llamarse Wolfhound, parecía lujosa y probablemente costaba cientos de miles de dólares. Era bastante extraño encontrarla flotando sola en medio del océano. Parecía que quien la había abandonado se había ido con prisa. Había ropa y otros efectos personales en la cabina principal. Algunas partes del techo se habían caído y algunos cajones se habían abierto. Los valientes marineros decidieron remolcar el barco fantasma de vuelta a las Bermudas. No fue fácil, porque el Wolfhound era más grande y pesado que su barco. Luego de varios días en el mar, la tripulación se estaba quedando sin combustible y le pidió a un carguero que pasaba por allí que se detuviera para echarles gasolina. Siguieron tirando del Wolfhound hasta que el cabo de remolque se enredó en el timón y se dieron cuenta de que podían quedar varados en el Triángulo de las Bermudas, así que tuvieron que abandonar el barco. Lo que realmente ocurrió y cómo terminó el Wolfhound en medio del océano seguirá siendo un misterio. Se rumorea que pertenecía a un miembro del Royal Irish Yacht Club. El barco realizaba su primer viaje de Connecticut a las Bermudas y luego a Antigua. Se vio envuelto en una terrible tormenta a unos 650 kilómetros de Delaware. Los vientos eran tan fuertes que el yate volcó 2 veces. Un carguero griego rescató a la tripulación. Abandonaron el barco con una baliza de emergencia encendida. Los tripulantes rescatados afirmaron que vieron que la nave se hundía, lo que no hace sino añadir más preguntas a la historia. ¿Cómo volvió a la superficie? ¿Tiene algo que ver el Triángulo de las Bermudas? El propio Cristóbal Colón informó acerca de la extraña actividad de la brújula en esta misteriosa zona cuando se dirigía al Nuevo Mundo. A pesar de las historias de más de 50 barcos y 20 aviones desaparecidos en la zona, sigue siendo una de las rutas marítimas más transitadas del mundo. Algunos escépticos creen que este dato resuelve el misterio del Triángulo de las Bermudas. Podría tener sentido, porque cuanto más transitada es la zona, más accidentes ocurren. Pero claro, no es el número de desapariciones lo que hace que el lugar sea tan misterioso, sino la falta de explicaciones y los restos perdidos para siempre. El primer barco confirmado que desapareció en el Triángulo de las Bermudas fue el USS Pickering. En 1800 zarpó de Estados Unidos rumbo a las Indias Occidentales. El buque navegó hacia el Triángulo de las Bermudas junto con su tripulación de 90 hombres. Desde entonces, nadie ha vuelto a saber nada de ellos. La explicación más aceptada es que el barco fue arrastrado por una tormenta, pero como nadie encontró restos del naufragio, nunca lo sabremos con certeza. El mayor buque que ha desaparecido en esta misteriosa zona fue el USS Cyclops. En marzo de 1918, con una tripulación de 306 personas, el USS Cyclops zarpó de Barbados rumbo a su hogar, en Baltimore. El barco pasó por el Triángulo de las Bermudas en su viaje y se desvaneció en el aire, o más bien en el agua. El Cyclops nunca envió ninguna señal de socorro y desapareció sin ninguna explicación y sin dejar rastros. El Triángulo de las Bermudas no es el único lugar del mundo donde desaparecen barcos o resurgen misteriosamente. Una de las historias más famosas de buques fantasmas es la del SS Vikimo. Este gran vapor de carga fue construido en Suecia. El 1 de octubre de 1931 quedó atrapado en el hielo. La tripulación decidió esperar y consiguió librarse al cabo de un par de días, solo para volver a quedar atrapada en menos de una semana. Esta vez no lograron salir. Un equipo de rescate acudió por aire para salvar a 22 de los miembros de la tripulación. Otros 15 se quedaron en un refugio de madera que construyeron no muy lejos del barco. Su plan era esperar a que pasara el invierno y volver a bordo. A finales de noviembre, una fuerte ventisca azotaba la zona. Cuando terminó, el Vikimo parecía haber desaparecido con la tormenta. El capitán consideró que debía haberse roto y hundido, pero unos días después, un cazador les informó que había visto el barco a unos 70 kilómetros de su campamento. La tripulación consiguió encontrarlo y se llevó la carga más valiosa de su bodega,
Temían que el Baikimo no sobreviviera a aquel duro invierno, pero al final lo consiguió. Una vez desaparecido el hielo, se alejó flotando y terminó a la deriva por las costas de Canadá y Alaska. Mucha gente dijo haber visto el barco fantasma en alta mar. Algunos incluso intentaron abordarlo para salvarlo, pero el tiempo no lo permitió. La última vez que alguien vio el SS Baikimo fue en 1969. 38 años después de que su tripulación lo abandonara, todavía podría estar a la deriva en algún lugar del océano. La historia del MV Joyita ocurrió en el Pacífico Sur. Originalmente era un yate de lujo de madera. Tras prestar servicio durante 20 años a varios propietarios, se convirtió en un buque mercante. En 1955 emprendió un viaje comercial que debía durar unos 2 días. Cuando no llegó a su destino a tiempo, nadie se preocupó al principio, ya que en aguas abiertas puede haber contratiempos. Pero un día más tarde, sin señales de socorro del Joyita, era evidente que algo grave le ocurría. Había 25 personas a bordo y sus familias querían encontrarlas. Un equipo de búsqueda y rescate trabajó duro durante 6 días, buscando el barco o al menos sus restos en un área de casi 260,000 kilómetros cuadrados. Es decir, 1,5 veces más grande que Florida. Lamentablemente, la misión tuvo que regresar sin ningún resultado. Parecía que el Joyita había desaparecido sin dejar rastros. Un mes más tarde, otro buque mercante avistó al Joyita a la deriva en el océano, a kilómetros y kilómetros de su ruta original, y ninguno de los tripulantes o pasajeros estaban a bordo. La carga también había desaparecido. Los botes salvavidas tampoco estaban, así que la gente debió escapar del barco con la esperanza de salvarse. Resultó que la tripulación había estado intentando conseguir ayuda mientras sintonizaban la radio en el canal internacional de socorro, pero un cable dañado no les permitió enviar la señal a más de 3 kilómetros. Aparentemente, cuando abandonaban el barco, la tripulación se llevó el diario de viaje y aún no sabemos qué le pasó exactamente al Joyita. Los familiares de quienes iban a bordo siguen buscando respuestas. Un profesor afirma que debió ser una tubería corroída la que goteó e inundó el barco, pero lo más probable es que nunca lo sepamos con certeza. En el Océano Pacífico, cerca de Japón, hay una zona apodada el Mar del Diablo. Se cree que es uno de los 12 vórtices viles que rodean la Tierra. Algunas personas afirman que en los vórtices viles ocurren cosas extrañas porque la atracción de las ondas electromagnéticas del planeta es más fuerte allí que en cualquier otro lugar. El barco más famoso que desapareció en la zona fue un patrullero pesquero, el Kaio Maru número 5. En 1952, el buque se dirigió allí para investigar las naves que habían desaparecido anteriormente y se desvaneció junto con 31 tripulantes. Los científicos no creen que se trate de una desaparición misteriosa. Culpan a la erupción de un volcán submarino de lo ocurrido. Decían que era el barco con la tecnología más avanzada. Aseguraban que era insumergible. Pero no solo se hundió, también le dedicaron varias películas. Esas eran las principales razones por las que el desastre del Titanic se hizo mundialmente famoso. Sin embargo, este no ha sido el único naufragio a gran escala. Por desgracia, ha habido muchos casos peores que la tragedia del Titanic. Uno de ellos ocurrió el 27 de abril de 1865. El barco de vapor Sultana transportaba diariamente pasajeros y carga entre San Luis y Nueva Orleans. Estaba hecho de madera y su tamaño era bastante grande, con 3 cubiertas, 80 metros de eslora y 22 de manga, casi el doble que una cancha de baloncesto. El barco podía transportar a unos 350 pasajeros, pero aquel desafortunado día llevaba más de 2,000. El 23 de abril realizaba un viaje rutinario desde Nueva Orleans cuando sufrió una avería. Algo andaba mal en la caldera, así que el buque atracó en Vicksburg para ser reparado. En el puerto, el capitán del barco, James Cass Mason, descubrió una excelente oportunidad para ganar mucho dinero. Todo lo que tenía que hacer era trasladar a un grupo de exprisioneros al norte. El capitán accedió a hacerlo, pero el problema era que la caldera requería mucho tiempo de reparación.
Mason temía que sus competidores le quitaran la oportunidad, así que decidió continuar el viaje, a pesar de que la caldera aún no estaba lista. Remendó los agujeros en lugar de hacer una buena reparación e invitó a bordo a todos los exprisioneros. Así pues, había una caldera rota, un número excesivo de pasajeros, falta de botes salvavidas y las condiciones fluviales tampoco ayudaban. Además, el capitán se negó a enviar a los exprisioneros a la bodega, por lo que compartían el lugar con los pasajeros comunes. Había grandes posibilidades de sufrir un naufragio, pero el deseo de ganar dinero era más fuerte. El Sultana zarpó y navegó río arriba durante 2 días. En ese momento comenzó una de las mayores inundaciones del Mississippi de la historia. Debido a la crecida, el río desbordó y el nivel del agua subió varios metros. Todos los árboles de la orilla desaparecieron y solo las copas sobresalían del agua. El barco navegaba en dirección contraria a la corriente, por lo que la caldera trabajaba a tope. El 26 de abril, el Sultana llegó a Memphis, Tennessee, y recibió aún más carga, 120 toneladas de azúcar y 200 pasajeros. El barco estaba demasiado pesado. Hacia la medianoche prosiguió su peligroso viaje. El capitán se dirigió a las barcazas para cargar carbón. A la 1 de la madrugada, el buque abandonó la barcaza. Y a las 2, la caldera rota, incapaz de soportar tanta carga, explotó repentinamente. El Sultana estaba a 11 kilómetros al norte de Memphis. Pocas personas sobrevivieron aquel día. El problema fue que los pasajeros que intentaban escapar del fuego saltaron a un río frío con una fuerte corriente. El desastre del Sultana se considera el naufragio más trágico de la historia de Estados Unidos. Aún se desconoce el número exacto de víctimas. Según diversas fuentes, esta cifra está entre 961 y 1,800 personas. Muy pocos conocen esta historia. Hubo muchos más supervivientes en la tragedia del Titanic, de la que todo el mundo se enteró. Pero cuando el Sultana se hundió, también habían ocurrido otros acontecimientos trascendentales. 12 días antes del naufragio, el país había perdido a Abraham Lincoln. La gente aún no se había recuperado de esta noticia, así que nadie le prestó mucha atención a la tragedia del Sultana. Varias catástrofes ocurrieron hace poco tiempo en términos históricos. Una de ellas tuvo lugar en 2002. El transbordador Lejula era un buque senegalés. Navegaba 2 veces por semana por la costa de Dakar, transportando pasajeros que comerciaban con mango y aceite de palma. Hacía travesías diarias y nunca tuvo problemas graves gracias a los modernos equipos de salvamento y el buen servicio de reparaciones. Pero un día se descubrió una avería y el barco fue enviado a puerto. Durante casi un año, el Lejula estuvo parado, a la espera de reparaciones, pero no consiguió un servicio de alta calidad. Tras un mantenimiento deficiente, el ferry emprendió su último viaje. El 26 de septiembre de 2002, el Lejula navegaba entre el sur de Senegal y Dakar. A las 11 de la noche se dirigía hacia Gambia, cuando se desató una fuerte tormenta. El viento levantaba olas altas, pero no era un problema para el barco mientras el número de personas a bordo no superara la norma establecida. El Lejula podía transportar unos 500 pasajeros, pero ese día había mucha más gente. Demasiados pasajeros, reparaciones deficientes y una fuerte tormenta fueron demasiado para el barco. Pero el principal factor del naufragio fue que el Lejula estaba preparado solo para navegar en aguas costeras, y aquel día se encontraba mar adentro. Enormes olas empezaron a sacudir el barco, hasta que, en un momento dado, se dio vuelta. La cubierta se sumergió, y la parte inferior sobresalió de la superficie como un iceberg. Los pasajeros que estaban dentro de sus camarotes cayeron sobre el techo y quedaron presos de la confusión y desorientados. No había agujeros ni daños en el casco del barco, pero el agua había inundado las cubiertas inferiores. El buque permaneció en la misma posición durante varias horas. Cuando el agua se filtró por la cubierta y la bodega, el barco comenzó a hundirse. El agua no estaba fría, pero nadie acudió a salvar a los pasajeros, que tuvieron que esperar casi 4 días para que los rescataran. Por desgracia, solo unos pocos lograron sobrevivir. Filipinas es un área muy peligrosa para los barcos, ya que está formada por miles de islas y una vasta zona de aguas poco profundas. Los barcos pueden encallar y dañar el casco con arrecifes y escollos.
El 20 de septiembre de 1987 se produjo allí una de las catástrofes más terribles de la historia de la navegación. Un transbordador de pasajeros filipino llamado Doña Paz salió de una de las islas y navegó hacia Manila. El sol brillaba, el océano estaba en calma y la visibilidad era buena. Pero por alguna razón, nadie se dio cuenta de que el petrolero Vector se estaba acercando. Los dos barcos colisionaron a baja velocidad, pero el problema fue que el Vector llevaba toneladas de petróleo a bordo, y el Doña Paz dio justo contra la bodega de carga donde se almacenaba ese petróleo. Entonces, el crudo se derramó en el océano, y más tarde se coló una chispa. Los dos barcos no solo se incendiaron, sino que también se llenaron de agua. Ambos se hundieron en cuestión de segundos, y solo unas pocas docenas de personas sobrevivieron a aquel desastre. El 27 de septiembre de 1854, el buque de pasajeros Arctic navegaba de Liverpool a Nueva York. La niebla se hizo espesa y la visibilidad empeoró notablemente. Entre la espesa bruma blanca apareció otro barco, el vapor francés Vesta. Los buques estaban tan cerca que la colisión se hizo inevitable. El capitán del Arctic pensó que la peor parte se la llevaría el barco francés, dado que era más pequeño. Sin embargo, fue el suyo el que se inundó casi de inmediato. El capitán dio la orden de navegar hacia la costa lo más rápido posible, pero los motores dejaron de funcionar a causa de la inundación. Entonces, la tripulación empezó a bajar botes salvavidas con mujeres y niños. Aún así, cuando se logró rescatar a las personas de los botes, resultó que solo habían sobrevivido 87 de las 400 que estaban a bordo, 65 miembros de la tripulación y 22 pasajeros. Lo llamativo fue que solo había hombres adultos. El capitán del barco sobrevivió aferrándose a los restos. Todos los periódicos escribieron sobre esta tragedia y la consideraron una de las más terribles y vergonzosas de la historia de la navegación. Se criticó a los supervivientes porque no habían salvado a las mujeres y a los niños, y se acusó a los miembros de la tripulación de violar la ley, ya que la seguridad de los pasajeros era la prioridad. De todas maneras, ninguno de ellos cargó con la responsabilidad del desastre. Desgraciadamente, todavía se producen naufragios, pero por suerte hay muchos menos que antes gracias a los modernos sistemas de navegación y a los radares. Sin embargo, ninguna tecnología puede garantizar que no haya una gran tormenta o cualquier otra emergencia imprevista. No importa lo que pase, no te detengas. Estamos a punto de conseguirlo. 2 buscadores de tesoros están excavando la tierra congelada en un campo de maíz por la noche. Llueve intensamente, los rayos iluminan el cielo, pero estos 2 hombres siguen trabajando. Y ahora la pala golpea algo sólido. No puede ser, un cofre con un tesoro. Comienzan a cavar más rápido y encuentran una pieza del motor de un barco. ¿Qué es esto? Lejos de los mares y lagos, en algún lugar debajo de los campos de la ciudad de Kansas, hallaron un gigantesco barco hundido. ¿Cómo es posible? Ahora lo verás. Algunas personas pasan su vida buscando naufragios con tesoros bajo tierra. Uno de ellos es el explorador David Hawley. Ha estado buscando barcos hundidos lejos de los mares, ríos y océanos durante muchos años. Hace esto porque le gusta la sensación de aventura. Las bodegas de estos barcos a veces contienen cofres de oro, antigüedades y artefactos raros, y puedes conseguir mucho dinero por ellos. David dice que no es necesario adentrarse en el océano para encontrar un barco hundido. Pueden estar enterrados en tu patio trasero. Pero ¿por qué los barcos acaban bajo tierra entre campos, granjas y llanuras? Descubrámoslo usando el ejemplo del barco de vapor Great White Arabia. Según antiguos registros y recortes de periódicos, este barco transportaba alrededor de 200 toneladas de tesoros antes de hundirse en 1856. Muchos rumores y leyendas locales decían que el barco estaba oculto bajo tierra a unos pocos kilómetros al noreste de la ciudad de Kansas. Estaba allí porque la gente alteró deliberadamente el lecho y los canales del río Missouri en la segunda mitad del siglo XIX. Acercaron de manera artificial las orillas entre sí. Estrecharon el río para aumentar la velocidad del flujo, así los barcos podrían navegar mucho más rápido. En el siglo XIX, los barcos de vapor eran el medio de transporte de pasajeros y mercancías más popular. Antes de los ferrocarriles, extendieron la frontera occidental a través de los ríos Mississippi y Missouri y llevaron suministros a la gente. Por eso era tan importante aumentar la velocidad de su movimiento.
Así, el 5 de septiembre de 1856, el Arabia navegaba por dicho estuario. Se encontró con un obstáculo que sobresalía del agua. Un trozo de madera inundó rápidamente el barco. Afortunadamente todos los pasajeros fueron evacuados, pero el vapor y su preciosa carga llegaron al fondo arenoso del Missouri en unos pocos minutos. Pasaron varios años. Todos se olvidaron del barco. Durante este tiempo, el curso del río Missouri había cambiado, pero el Arabia permanecía en el húmedo y fangoso fondo. El nivel del suelo se iba elevando y la tierra perdía humedad. Finalmente, muchas décadas después, se formó un campo de maíz sobre el naufragio. En los años 80, un granjero era dueño de esta zona y no tenía idea de lo que estaba escondido en su territorio. David Hawley estudió con cuidado la historia de los barcos hundidos de los Estados Unidos. Sabía que cientos de barcos de vapor habían terminado bajo el agua en todo Missouri, pero sobre todo le interesaba el Arabia, ya que había rumores de que estaba lleno de oro y otras cosas valiosas. Los campos de maíz de Kansas eran vastos, pero David Hawley sabía cómo buscar. En 1987 comenzó a trabajar. Primero, junto con su hermano y su padre, recogieron todos los recortes de periódicos antiguos que pudieron encontrar. No solo buscaban información sobre el vapor, sino también mapas del río Missouri. Rastrearon sus cambios históricos, verificaron las fechas e identificaron una amplia zona donde el vapor se hundió. A continuación, utilizaron pruebas electromagnéticas y otros estudios geológicos para analizar el suelo y encontrar el lugar correcto. Buscaron diferencias en la humedad y la densidad del terreno. Luego recorrieron el territorio con potentes detectores de metal y así, para el otoño de 1988, habían determinado la ubicación del barco de vapor. El Arabia tenía el tamaño de una cancha de fútbol. Este gigantesco buque yacía 14 metros bajo tierra. Pero antes de comenzar a excavar, tuvieron que pedirle permiso al dueño del campo de maíz. Para el agricultor, esta noticia fue una gran sorpresa. Aceptó con la condición de que las excavaciones se completaran para la primavera, de modo que pudiera sembrar una nueva cosecha. Excavar un barco gigante en invierno es mucho más difícil y costoso que en otras estaciones. Incluye costos adicionales de equipamiento, electricidad y calefacción. El equipo trabajó día y noche. Financiaron las excavaciones con su propio dinero. Cada uno invirtió más de $10,000 y sacó un préstamo bancario. Finalmente notaron los primeros detalles del barco. Las palas golpearon las enormes calderas del motor y la cubierta. El objetivo se había logrado. La mayor parte de la carga que se encuentra dentro de los barcos hundidos está cubierta de óxido, caracolas, lodo y está gravemente dañada. Sin embargo, el contenido del Arabia estaba en excelente estado, considerando que el barco se había hundido hacía 130 años. Desafortunadamente no encontraron los cofres de oro. Sin embargo, obtuvieron varias toneladas de cargas valiosas como artículos domésticos de personas que vivieron a mediados del siglo XIX. Era una cápsula del tiempo. El barco transportaba suministros para cientos o miles de personas, y todas estas cosas estaban perfectamente conservadas. Por ejemplo, podían ver con claridad la marca estampada Goodyear Rubber Company en un zapato de goma. Mientras más se prolongaban las excavaciones, más cosas encontraban David y su equipo. En los barriles hallaron platos del siglo XIX, estaban intactos y utilizables. Además, había ropa limpia, miles de pares de zapatos, arpones, sartenes y paraguas. El barco transportaba mercancías para abastecer a unas 16 pequeñas localidades. Es cierto, no es oro, pero estos artefactos también son valiosos. El contenido del barco podría valer millones. Sin embargo, la tripulación no pensaba venderlo. Crearon un museo en el sitio de un antiguo mercado de frutas en Kansas. Si vas allí, de inmediato te sentirás como si estuvieras en una tienda del siglo XIX. Hay miles de artículos en buen estado. Incluso las cerillas están lo suficientemente secas como para encender. Le tomó a David muchos años presentar la colección completa del barco de vapor. Valora cada uno de los objetos y no quiere venderlos. Cualquiera puede venir aquí, pagar un boleto y encontrar un fragmento del pasado. ¿Quién sabe? Quizá también haya un viejo barco escondido en tu patio trasero, ¿no? En 2008, unos geólogos encontraron un barco antiguo en el caluroso desierto de Namibia. Navegaba en los días en que los piratas aterraban a los marineros, y ahora está dentro de una laguna seca. El barco zarpó de Lisboa en 1533 y desapareció junto con la tripulación cerca de una pequeña ciudad minera de diamantes. Después de casi 500 años, el casco estaba gravemente dañado.
Solo quedaba el armazón del barco, pero el tesoro que estaba escondido dentro permaneció intacto. Estudiaron cuidadosamente el barco durante mucho tiempo, tratando de no arruinar nada. Y entonces, 5 días después, encontraron un gran cofre antiguo en la bodega. Al abrirlo cuidadosamente, hallaron monedas de oro. Así, el costo del barco se estimó en alrededor de $10 millones. La causa exacta del naufragio es desconocida, pero los expertos creen que el barco fue destruido por la carga pesada y el mal tiempo. Se hundió hasta el fondo, que después se convirtió en un desierto. Algunos encuentran un avión en su patio trasero, otros un barco, y un hombre halló en su casa un pasaje a una antigua ciudad secreta. Esto ocurrió en Turquía en 1963. El dueño del edificio decidió hacer reparaciones. Fue a su sótano y derribó la pared para convertir este lugar en una sala de estar. Y así, detrás de una pared, encontró un túnel que conducía al subsuelo. El hombre pensó que era algún tipo de cámara secreta. Bajó y se dio cuenta de que era mucho más que eso. Se trataba de una ciudad antigua de 18 pisos de profundidad. Fue construida entre los años 780 y 1180 como refugio ante desastres climáticos y la invasión de enemigos. Este lugar también oculta muchos túneles subterráneos que se extienden por varios kilómetros en distintas direcciones. Las personas podían llegar a la ciudad desde diferentes puntos utilizando pasajes secretos que conducían a estas rutas. La ciudad puede albergar a cerca de 20,000 residentes, ganado. Dicen que nada se pierde realmente. Y es cierto, descubramos algunos barcos congelados en el tiempo. El primero es más que fascinante. Se trata del naufragio de Anticitera. Es un barco comercial griego del siglo I a.C. Se encuentra en el lado este de la isla griega de Anticitera, en el punto de unión de los mares Egeo y Mediterráneo. Unos 2000 años después, en 1900, un grupo de buceadores griegos descubrió el naufragio. Se dirigían a Túnez, pero se vieron obligados a refugiarse de una tormenta en una isla cercana. Como no podían ir a ningún sitio, decidieron buscar esponjas hasta que el tiempo se calmara. Uno de los buzos halló el naufragio a una profundidad de unos 40 metros. Imagina que alguien va a buscar esponjas, pero que regresa a la superficie con tesoros arqueológicos. El capitán del barco habló con los funcionarios griegos y ellos enviaron 2 barcos a los restos. La operación de salvamento fue un éxito, y los descubrimientos se encuentran ahora en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas. Entre los hallazgos se encuentran 3 caballos de mármol de tamaño natural, joyas, monedas y cientos de obras de arte, incluida una estatua colosal de Hércules de 2 metros de altura. Entre estos tesoros, el efebo de Anticitera, una estatua de bronce de un hombre joven, fue el que más llamó la atención, ya que no responde a ningún modelo iconográfico conocido, y no se conocen copias de su tipo. Sostenía un objeto esférico en la mano. Los estudiosos tienen diferentes teorías sobre quién podría ser esa persona, pero aún no hay consenso. Más de 70 años después, Jacques-Yves Cousteau y su equipo fueron a la zona y recuperaron cientos de artefactos más, así como los restos de 4 personas. También descubrieron un complejo conjunto de engranajes entrelazados, capaces de predecir el movimiento del Sol, la Luna y varios planetas. El mecanismo también puede indicar la hora de los eclipses solares y lunares con años de antelación. Piensa en este mecanismo de Anticitera como un primitivo calendario informático, ya sabes, para planificar eventos importantes como actividades agrícolas, rituales religiosos y los Juegos Olímpicos. Estos artefactos encontrados en los restos de Anticitera son algunos de los hallazgos más importantes de la arqueología moderna. El propio mecanismo de Anticitera ha cambiado nuestra percepción de los límites de la tecnología antigua. Tiene un diseño sofisticado y fue fabricado hace más de 1000 años. Incluso después de todos estos sorprendentes descubrimientos, los expertos creen que el lugar del naufragio permanece inexplorado en buena medida. Esto se debe principalmente a su ubicación y al paisaje del fondo marino sobre el que descansa el barco. El pecio es demasiado profundo para los buceadores, pero también demasiado poco profundo para usar algo como un sumergible. Un estudio realizado en el fondo marino en 2012 mostró evidencias de un segundo pecio a unos 250 metros al sur. Está claro que esta zona tiene mucho que ofrecer a la humanidad. ¿Qué habría pasado si esos recolectores de esponjas no hubieran viajado allí? Los científicos encontraron un barco naufragado en la Antártida, en el fondo del mar de Weddell, 107 años después de su hundimiento. El nombre del barco era Endurance, y era el barco perdido del explorador antártico Sir Ernest Shackleton. Los científicos que pusieron sus ojos en él décadas después dicen que se encuentra entre los mayores naufragios no recuperados de la historia, así que filmaron todo el descubrimiento.
El video revela los restos del Endurance y demuestra que sigue en un estado extraordinario. Lleva más de un siglo sumergido a 3 kilómetros de profundidad, pero es como si se hubiera hundido hace muy poco. La historia es la siguiente. El barco fue aplastado por el hielo y se hundió en 1915. Shackleton y sus compañeros tuvieron que escapar en pequeños botes salvavidas. A partir de entonces, todo era cuestión de supervivencia. Shackleton logró poner a su tripulación a salvo, pero el barco se hundió. Sí, es una historia impresionante, aunque ¿por qué los científicos aprecian tanto este barco? En primer lugar, la expedición imperial transantártica de Shackleton navegó para realizar la primera travesía terrestre de la Antártida. Sí, la tripulación quedó atrapada en el hielo, pero la intención era importante. En segundo lugar, se trata del propio desafío de hallar el naufragio. El mar de Weddell está casi siempre cubierto por un grueso hielo marino, el mismo que hizo que el Endurance se hundiera. Acercarse al lugar del presunto hundimiento es súper difícil y ni hablar de llevar a cabo la investigación. Los expertos del equipo de exposiciones modernas previeron el momento con la menor extensión del hielo marino antártico utilizando imágenes satelitales. Se dieron cuenta de que el clima estaba a su favor para iniciar una expedición. El Dr. John Shears dijo que han completado con éxito la búsqueda de naufragios más difícil del mundo luchando contra un hielo marino en constante cambio, ventiscas y temperaturas que descienden a menos 18 grados Celsius. Si estas condiciones son las favorables, no puedo imaginar las peores condiciones en la Antártida. Por último, mira esto, es madera. Está en muy buen estado y es posible leer el nombre del barco. Aún es visible. El arqueólogo marino Mensum Bond dice que este es el mejor naufragio de madera que ha descubierto. Tiene una carrera de 50 años, así que le creo. ¿Cómo es que la madera no está podrida? La doctora Michelle Taylor, bióloga de las profundidades polares, asegura que la madera se ha deteriorado poco porque los animales que comen madera no se encuentran en esta región libre de bosques de la Antártida. Los trabajadores de una mina de carbón en el este de Serbia descubrieron 3 naufragios que llevaban allí al menos 1300 años. El mayor de los naufragios es una antigua flota romana. Tiene unos 15 metros de largo y un fondo plano. Se calcula que el barco podía llevar una tripulación de 30 a 35 personas. Y observando el casco se pueden ver las marcas de las reparaciones. Vaya, tuvo una larga carrera. Nos ofrece un panorama de la vida hace más de 1000 años. Las 2 embarcaciones más pequeñas, por otro lado, coinciden con las descripciones de barcos utilizados por grupos eslavos para atacar la frontera romana. Han sido descubiertas debajo del lodo y la arcilla en el lecho de un antiguo río. Al parecer, en aquellos tiempos había una base romana en un lugar llamado Viminacium. Curiosamente, Viminacium era una capital de provincia con unos 40.000 habitantes en el siglo IV después de Cristo. A modo de comparación, era aún más grande que Pompeya. La mina de carbón de Kostolac es un centro de joyas ocultas. Los arqueólogos ya habían encontrado aquí pruebas de actividad humana y animal. Por ejemplo, en 2012 los expertos hallaron huesos de al menos 5 mamuts lanudos que se extinguieron hace unos 10.000 años. Unos arqueólogos han encontrado un barco 150 años después de su desaparición en las aguas del Ártico canadiense. Este buque mercante se llama HMS Investigator. Fue adquirido en 1848 para buscar el barco del explorador Sir John Franklin, que se perdió en la expedición del Paso del Noroeste. Así, el HMS Investigator partió de Gran Bretaña en 1850 para esta operación de rescate, dirigida por Robert McClure. El capitán se dio cuenta de que se encontraba en la etapa final del Paso del Noroeste, la ruta marítima a través de América del Norte. Sin embargo, antes de que pudiera adentrarse en el mar de Beaufort, el barco de 122 toneladas se atascó en el grueso hielo. La tripulación pasó el invierno en el estrecho del Príncipe de Gales. En el verano siguiente, McClure intentó, una vez más, navegar hasta el final del paso, pero el hielo volvió a bloquearle el camino. La tripulación se vio obligada a abandonar el barco por segunda vez. McClure los llevó a la Bahía de la Misericordia y allí permanecieron hasta 1853, cuando la tripulación del HMS Resolute los rescató. Imagínalo, una tripulación de 60 personas tuvo que pasar 3 inviernos en el Ártico sin saber si sobrevivirían. Más tarde, el barco fue hallado en posición vertical a una profundidad de unos 11 metros. Estaba en muy buen estado. El agua del Ártico impidió que la cubierta exterior se deteriorara rápidamente. El contorno del barco y su madera pueden apreciarse sin problemas. Además, los arqueólogos han descubierto artefactos en tierra abandonados por los marineros. Habían descargado todo antes de abandonar el Investigator. También han descubierto 3 tumbas de marineros y un naufragio de la Marina Británica en la zona. Me pregunto qué más podrían encontrar allí.
Corría el año 1854 y el SS Arctic, el transatlántico de pasajeros más rápido de su época, partía para cruzar el Atlántico. Mientras navegaba a través de la bruma, desapareció lentamente hacia lo desconocido. Collins Line era una compañía naviera estadounidense que se fundó en 1818 y comenzó a comerciar en el transporte transatlántico en 1835. Sus barcos de vapor cruzaban el Atlántico desde Liverpool hasta Nueva York en solo 10 días. No parece muy rápido hoy, lo sé, pero en aquel entonces el mismo trayecto les tomaba a otros barcos varias semanas. Ligeros en el agua con sus cascos de madera, propulsados por una potente máquina de vapor, esos barcos eran la opción favorita de muchas personas de alto perfil. ¿Qué podría salir mal con una nave tan avanzada?, pensaban. Esto me recuerda a otro barco que todos creían que era insumergible. Pero bueno, volvamos a la línea Collins. Llegó a ser un verdadero líder en las rutas transatlánticas con solo otro competidor, Cunard's Line. Era una compañía británica que también aspiraba a ser la fuerza principal a través del paso del Ártico. En 1835, la compañía recibió un nuevo barco que viajó a Liverpool y regresó a Nueva York con el mayor cargamento jamás visto hasta ese momento. A partir de entonces, la línea Collins fue creciendo cada vez más. Parecía que solo le esperaban grandes éxitos. Desafortunadamente, sus lujosos barcos se volvieron muy costosos por la cantidad de carbón que usaban. La enorme fuerza de los motores, sumada a los débiles cascos de madera, hacía que requirieran muchas reparaciones después de cada viaje. Entonces, cada traslado terminaba siendo muy costoso, pero como los barcos eran seguros y tenían una gran reputación, la gente estaba dispuesta a pagar el precio y la empresa no entró en crisis. Habían logrado algo que nadie había conseguido antes. Como dije, sus barcos cruzaban el Atlántico en 10 días, y Edward Collins, el dueño, estaba muy decidido a mantener el ritmo. Sus 5 barcos superaban a la flota de Cunard, de solo 3. Este gran adelanto le brindó más atención. Aunque los barcos de Cunard eran más lentos con sus cascos de hierro, todavía daban ganancias, sin importar cuán lento navegaran. Entre los barcos de Collins, el Arctic, el tercero en ser lanzado, era el más grande, con 86 metros de largo y 2 motores de vapor de palanca lateral, cada uno con 1000 caballos de fuerza. Las ruedas de paletas hacían 16 revoluciones por minuto cuando estaban a toda velocidad. En el momento de su lanzamiento, la prensa lo llamó el buque más estupendo jamás construido en los Estados Unidos. Pero el glamour y la fama no pudieron evitar lo que vendría después. El 27 de septiembre, el Arctic estaba en su viaje de Liverpool a Nueva York, atravesando la espesa niebla a gran velocidad. Es posible que en ese momento, después de 4 años de viajes récord, la tripulación se sintiera demasiado confiada en las capacidades del barco. A solo 80 kilómetros de Terranova, andaban sin cuidado a través de la niebla sin contacto por radio, sonar o cualquier otra forma de identificación de objetos, equipados solo con el código Morse. Un barco más pequeño, el SS Vesta, que operaba como nave de pesca, a menudo trabajaba en Terranova. Estaba pasando por el mismo camino que el Arctic y se estrelló contra su costado. Conmocionado por la colisión, el capitán del Arctic le ofreció ayuda al Vesta, mucho más pequeño. Pero pronto quedó claro que el daño que parecía menor en el Arctic era en realidad grave. Debajo de la línea de flotación, el agua estaba entrando por un agujero. El costo de un casco de madera mucho más rápido ahora parecía demasiado. Entonces navegaron hacia tierra tratando de tapar los agujeros. Sin embargo, el agua seguía entrando, llenaba el casco cada vez más y empujaba el barco hacia abajo. Cuando la sala de máquinas se llenó de agua, las calderas se apagaron y así cayó la enorme potencia por la que el Arctic alguna vez fue legendario. El barco finalmente se detuvo por completo y la orden fue abandonarlo. Por aquel entonces, la ley marítima permitía que el Arctic llevara solo 6 botes salvavidas, capaces de salvar a solo 180 personas. La tripulación y algunos de los pasajeros lograron abrirse camino a bordo y ocuparon la mayoría de los asientos en esos botes. La situación se volvió muy tensa, todos se olvidaron de sus modales y no dejaron que las mujeres y los niños abordaran primero. El Arctic tardó 4 horas en hundirse. A bordo iban 150 tripulantes y 250 pasajeros. Aquellos que no pudieron encontrar un bote salvavidas hicieron un intento desesperado de construir sus propias balsas con partes del barco. 2 días después, solo 3 botes llegaron a la orilla. Los otros 3 nunca fueron encontrados. Lo creas o no, el grupo de rescate también salvó a algunas personas que habían estado aferradas a los escombros durante 2 días. A diferencia de la tripulación, el capitán se hundió con el Arctic, pero sorprendentemente sobrevivió. Es una de las 85 personas que lo lograron, de las 400 que estaban a bordo. Cuando llegó la noticia 2 semanas después, luego de la gran tristeza que causaron las pérdidas humanas, hubo una gran protesta por la poca seguridad. La prensa publicó
publicó una serie de exigencias para que hubieran más botes salvavidas, suficientes para cada persona a bordo de un barco. Pero esas solicitudes fueron ignoradas. Este descuido conduciría a más desastres en el futuro. Tener suficientes botes salvavidas recién entraría en la ley marítima unos 60 años después, luego del desastre del Titanic. La esposa y los 2 hijos de Edward Collins también estaban a bordo del barco y no regresaron. Él estaba desconsolado, pero no dejó de administrar su negocio. La línea Collins tenía una reputación que mantener, la más grande, la más rápida y la más lujosa del Atlántico. Edward Collins construyó un barco mejor que cualquier otro. Se llamó Adriatic y era el más grande del mundo, con 2 máquinas de vapor alternas de un tamaño jamás visto. Estas máquinas de vapor en su momento eran tecnología de punta, aunque hoy en día solo se pueden ver en modelos y juguetes. Con la nueva incorporación de 2 mástiles, el Adriatic también podría navegar sin motores si fuera necesario. Afortunadamente, se sacaron algunas lecciones del desastre del Arctic. Pero antes de que se construyera su nuevo barco, el Adriatic, ocurrió otro desastre. El barco gemelo del Arctic también se hundió. Se piensa que este segundo barco estaba corriendo una carrera con Cunard y chocó contra un iceberg en algún lugar durante el recorrido. Esta extraña competencia se cobró la vida de 141 personas. La desesperación de Collins, sumada a sus cascos débiles, llevaron a la compañía a la bancarrota en 1858. El Adriatic recién construido, que había costado más de $1 millón, solo había hecho un viaje. E incluso ese viaje fue considerado un desastre. El barco chocó con un remolcador. De todas maneras, logró terminar su viaje inaugural en un tiempo adecuado. Después de que la empresa quebró, tuvieron que vender el barco por solo $50,000. Quitaron los grandes motores y los reemplazaron por velas. Aunque alguna vez fue el barco más grande en alta mar, solo 30 años después fue abandonado, considerado irreparable y anclado en un río. Los otros barcos también se vendieron para usar sus partes. Edward Collins abandonó la industria y buscó trabajo en tierra firme. Como la línea Collins ya no estaba en carrera, la de Cunard se fortaleció. Sin competencia, ganó la banda azul los siguientes 30 años. Y 180 años más tarde, después de producir cientos de barcos, aún tiene presencia en los mares, ya que ofrece viajes transatlánticos, viajes alrededor del mundo y cruceros de placer. Hasta el día de hoy, la línea Cunard es la única que opera barcos entre Europa y América.